especial, me he puesto una flor. Me he puesto una flor para vosotros, porque a mí me encantan las flores. Y como a mí me encantan las flores, he pensado, pues igual hay un montón de niños y de niñas que también les encantan las flores. ¿Y por qué creéis que el viernes es un día especial? Pues porque cuando acabamos de hacer las actividades del cole, de limpiar, de cocinar, de lo que sea, es un día en el que podemos hacer más tonterías de lo normal, porque empieza el fin de semana. Y también me he puesto una flor, porque hoy os voy a contar un coronacuento. Y un coronacuento muy especial, porque trata de una princesa. Pero no de una princesa cualquiera, de una princesa que se tira pedos. Sí. Vamos a empezar. Aquí tenemos. Les princeses també es tiren pets. Las princesas también se tiran pedos. Y el libro es de Ian Brennan y Jonny Silverman. Y como veis, este libro, como el de ayer, también está en catalán. Entonces haremos coronacuentos bilingüe. Empezamos. Les princeses també es tiren pets. Las princesas también se tiran pedos, claro. Per a Tali, la reina de les meves princeses, Ian, a Julie y Jonny. Para Tali, la reina de mis princesas. Esto es a quien va dedicado el libro. En tornar de l'escola, la Laura va anar a trobar el seu pare i li va preguntar: «Ben, papà, les princeses es tiren pets?» «Per què ho vols saber?», li va preguntar el pare, encuriosit. «És que a l'escola corre un rumor. Però abans d'explicar-te què ha passat, vull que tu em contestis». «Crec que sí, que les princeses es tiren pets», va respondre el pare, amb tota la delicadeza del món. Al volver del cole, Laura encuentra a su padre y le pregunta: «Oye, papi, ¿las princesas se tiran pedos?». «¿Por qué lo quieres saber?», le preguntó el padre. «Es que en el cole hay un rumor, van diciendo... Pero bueno, yo prefiero que tú me lo cuentes antes y luego ya te digo». «Creo que sí», le dice el padre. «Yo creo que las princesas se tiran pedos». Y aquí tenemos al papá y a ella, que le acaba de preguntar. «No pot ser, pare. La discussió que hem tingut a l'escola era per això. En Marcel ens ha dit a les nenes que la Ventafocs es tirava molt de pets. Totes li han dit que això era impossible, que cap princesa del món no es tira pets. Però ara crec que en Marcel igual tenia raó». «Pare, tu com ho saps, que les princeses també es tiren pets?». «Ay, papá, no puede ser. Hoy hemos discutido en el cole por esto. Marcel nos ha dicho a todas las niñas que Cenicienta se tiraba muchos pedos. Y todas le hemos dicho que no, que era imposible. Pero ahora si tú me dices esto, pues claro, me estás haciendo un lío. Vamos a ver. Mirad, aquí tenéis a ella con una cara un poquito compungida. No entiende nada». El pare, que estimava els llibres i les bones històries com la seva filla, es va alçar de la cadira, va anar a la biblioteca i va mirar la Laura. Li va fer un gest amb el dit damunt els llavis. Volia dir que havien d'estar en silenci. Al cap d'uns minuts, el pare va trobar un llibre que per l'aspecte devia tenir més de 200 anys. «¿Qué es eso, pare?». El papi, que quería mucho los libros, como yo y como su hija, se subió a una silla para coger un libro muy alto de su biblioteca. Un libro que parecía que tenía más de 200 años. Y le dijo a su hija: «Shh, silencio». Y la niña dijo: «¿Qué es
esto, papi? Mirad, aquí tenéis la biblioteca, a la niña y al padre buscando este libro tan chulo. El pare va fer cara de misteri, va anar amb la seva filla a l'escriptori, va tancar la porta de la biblioteca i li va dir amb un fil de veu: és el llibre secret de les princeses. En sentir aquestes paraules, el cor de la Laura es va disparar. Bum, 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 bum. El llibre secret de les princeses. Va flipar. El padre puso cara de misterio. Fue con su hija a su despacho, cerró la puerta de la biblioteca y le dijo con un hilito de voz: es el libro secreto de las princesas. Y ella, cuando escuchó todo esto, se le disparó el corazón. Bum, 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 bum. ¿El libro secreto de las princesas? Mirad, aquí tenéis la portada del libro secreto de las princesas. I què explica aquest llibre, pare? Idò, tots els secrets de les princeses més famoses del món. Fins i tot té un capítol titulat Problemes gastrointestinals i flatulències de les princeses més encantadores del món. Problemes gastrointestinals i flatulències de les princeses més encantadores del món? Què vol dir això, pare? En aquest capítol hi ha alguns relats molt secrets sobre els pets que s'han tirat les princeses. Per quina vols que comencem? Per la Ventafocs, pare, esclar. El pare va anar passant les pàgines del llibre fins que va arribar a la que buscava. La va llegir i li va dir a la filla: te'n recordes de la nit del ball de la Ventafocs? I ella diu: sí. ¿Y qué explica todo este libro, papá? A ver, pues explica todos los secretos de las princesas más famosas del mundo. Inclusive tiene un título de capítulo que se titula Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo. ¿Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas, más encantadoras del mundo? ¿Pero qué quiere decir esto, papá? Que en este capítulo hay algunos relatos muy secretos sobre los pedos que se han tirado las princesas. ¿Por cuál quieres empezar? Jolín, pues por Cenicienta, papá, claro. El papi fue pasando las páginas del libro hasta que llegó a ese capítulo y le dice: ¿te acuerdas de la noche del baile de Cenicienta? Y ella dice: sí, claro. Mirad, y aquí tenemos todos los personajes de la noche del baile de Cenicienta. A ver què passa. Aquella nit estava molt nerviosa. Abans d'anar al ball s'havia menjat 2 presses de xocolata que la madrastra tenia amagades al rebost. A l'hora del ball, el príncep va estrènyer molt fort la cintura de la Ventafocs. Ella no va poder aguantar i es va tirar un bon pet. Just en el mateix instant en què el rellotge tocava les 12. Caram, pare! Això vol dir que el príncep no va sentir? No, filla, no. Esa noche, ella, Cenicienta, estaba muy nerviosa, claro, y antes de ir al baile, se había comido 2 trocillos de chocolate que su madrastra tenía escondidos en la despensa. Entonces, en la hora del baile, cuando estaba ahí con el príncipe se emocionó, le apretó así la cintura, ella no aguantó y de repente se tiró un buen pedo. Pero claro, se tiró un buen pedo en el mismo momento que el reloj marcaba las 12, con lo cual el príncipe no lo escuchó. Mirad aquí, a Cenicienta. ¿La veis? Tiene una cara un poquito rara, porque claro, se ha tirado un buen pedo. ¿Y la Blancaneu?
El pare va passar unes quantes pàgines per arribar a la que buscava. El menjar que cuinaven els nans era molt greixós. Els agradava la cansalada, la col bullida, els formatges de totes les classes, els pastissos del barcot. La Blancaneu ja estava una mica tipa d'aquests menjats carregats de colesterol. Quan la madrastra li va donar la poma enverinada, ni tan sols la va poder tastar. Es va tirar un pet tan pudent que va resultar tòxic. Per això es va desmayar. Y le pregunta Laura a su padre: «Oye, ¿y Blancanieves?». Y el papi pasó unas cuantas páginas y llegó a la que buscaba y le dijo: «La comida que cocinaban los enanitos pequeños tenía mucha grasa, les gustaba mucho la col hervida, los quesos, los pasteles de todo tipo, y Blancanieves ya estaba un poquito harta de tanto colesterol. Entonces, cuando la madrastra le dio la primera manzana envenenada, casi no la pudo ni probar y se tiró un pedo tan tóxico que por eso se desmayó». Mirad aquí, tenéis la manzana y Blancanieves. I per això els nans la van posar en una urna de vidre perquè ningú no sentís la pudor? Exactament, filla meva. I com es va atrevir el príncep a acostar-se-li tant? Aquí, al meu llibre, diu que el dia que el príncep va passar pel bosc i va veure la urna, tenia una grip descomunal i tenia el nas tapat. Caram! Si no arriba a ser per la grip, la Blancaneu encara seguia dins l'urna, no? Pues ja ho pots ben dir, diu el pare. Y por eso los enanitos la pusieron en una urna de cristal para que nadie pudiese oler esa peste tóxica. Exactamente. ¿Y cómo se atrevió el príncipe a acercarse tanto? Pues en este libro, hija mía, dice que pasaba por el bosque justamente un día que tenía una gripe descomunal y claro, tenía la nariz tapada. Y dice Laura: «Ay, pues vaya, si no llega a ser por la gripe, Blancanieves todavía estaría dentro de la urna». Vaya que sí. Mirad aquí a Blancanieves y a los enanitos, ¿los veis? «I la sireneta?», demana la Laura. El pare va buscar entre les pàgines del llibre i finalment li va dir: «Era la princesa que podia amagar millor els seus problemes gàstrics. Quan feia aquelles girajonses dins l'aigua, aquelles bimbolletes, era només per dissimular. I quan apareixien les bimbolles a la superfície, deien que eren les algues, que es tiraven rots». «¿Y la sirenita?», pregunta Laura. Y el papi busca entre las páginas y finalmente dice: «Mira, pues era la princesa que podía esconder mejor sus problemitas gástricos. Cada vez que ella hacía tonterías en el agua y burbujitas era para disimular. Y decía que nada, que eran unas algas que hacían unas cositas raras, que se tiraban eructos». ¿Veis aquí? Pero claro, era para disimular, porque la sirenita también se tiraba pedos. Però, encara que es tirin pets, són les princeses més boniques del món, oi, pare? Ja ho crec, filla. Són les princeses més boniques del món, però fins i tot les princeses es tiren pets. Ara bé, és molt important que no expliquis aquest secret a ningú. Pero, aunque las princesas se tiren pedos, son las más bonitas del mundo, ¿verdad, papá? Claro que sí, hija, son las princesas más bonitas del mundo, pero incluso las princesas se tiran pedos. Así que es muy importante que no expliques este secreto a nadie. Mirad, aquí está el papá con Laura, confesándole todos estos secretos. Y
Aquí vemos unos dibujitos muy bonitos de la ilustradora y con esto y un bizcocho se nos ha acabado el cuento a las 8. Así que espero veros mañana. Y a mí me parece que es una horita razonable para dormir, para tirarnos pelos y para soñar con princesas. Hasta mañana. Thank you.